Este insecto aumenta 10.000 veces su peso en 15 días. Digamos, nace, eclosiona de un huevito de una mosca que pone 500 huevos, y en 15 días empieza a comer un residuo que para nosotros no tiene valor y engorda 10.000 veces su peso, y es algo que contiene una grasa de muy buena calidad para la nutrición animal, contiene una proteína de una enorme biodigestibilidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Avi Podcast. Hoy vamos a hablar de un ingrediente alternativo que se está posicionando como una opción muy interesante para la alimentación de las aves, especialmente debido a sus características nutricionales y su potencial para contribuir a una producción más sostenible. Estamos hablando de las larvas de mosca soldado negra, también conocido como Black Soldier Fly. Y justamente para profundizar sobre este tema, contamos con la presencia de Agustín Luna. Él es doctor en Ciencias Biológicas del CONICET de Argentina. Agustín, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Hola, Dani, buenas tardes. Buenos días. Estamos en el medio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y acompañar a toda la comunidad. De nuevo me parece que es un tema que está bueno que se difunda y que esté, ¿no? Al menos en la nebulosa, en la órbita de cada uno, ¿no? de los avicultores que también estamos, o de la gente que nos dedicamos a las aves. Esta es una oportunidad que está saliendo, es bastante novedoso, así que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Agus. Y antes que nos metamos por ahí con la temática, me gustaría que nos comentes un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional y cómo es que terminaste estudiando a la mosca soldado negra. Fue todo mucho, hoy se habla de causalidad más que casualidad, pero bueno, yo comencé allá por el 2005 trabajando con productos naturales en pollos y buscando unos antioxidantes y antibióticos naturales para reemplazar o como alternativa a los antioxidantes y antibióticos sintéticos. Y después, una vez que terminé mi doctorado, hice un postdoctorado en Escocia sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de producción de carne, en donde ahí di con la cuenta de la importancia del alimento balanceado, no solo en la producción de pollo, sino en toda la producción animal, como responsable de las emisiones de todo el sistema, de toda la cadena de valor de la producción de carne. Y cuando volví, en eso de que estaba buscando alternativas para los alimentos, se me cruzaron unos chicos que estaban emprendiendo, trabajando con un insecto, y nos pusimos a charlar y como que matcheamos muy bien y empezamos a trabajar juntos. Entonces empecé yo a investigar un poco y como cuando uno nada del río que tiene que nadar, como que las aguas se acomodan. Entonces se empezaron a abrir puertas para mí, de la nada surgieron fondos. Logré montar mi bioterio y mi criadero de larva de mosca. Empezamos con un proyectito y fue creciendo. Apareció una becaria doctoral para trabajar en eso. Y se empezó a mover la rueda. Y empecé a trabajar en eso y a hacer experimentos con aves, con lo que yo venía trabajando, primero con pollos, después con codornices. Así que de a poquito mi línea se fue mutando para ese lado. Y bueno, ya hace unos 5 años que estoy de lleno enfocado en trabajar con el larva de mosca soldado. Perfecto, Agus. Muchísimas gracias por compartirnos este pedacito de historia. Y ahora bien, ¿nos querés contar sobre este insecto y por qué está despertando tanto interés en la producción animal? Sí, bueno, fundamentalmente porque como modelo de producción de proteína es de lo más eficiente que existe, ¿no? Digamos, el pollo aumenta aproximadamente de 40 gramos a 4 kilos en 45-50 días. Este insecto aumenta, digamos, el pollo aumenta 100 veces de 40 gramos a 4 kilos. Este insecto aumenta 10.000 veces su peso en 15 días. Digamos, nace, eclosiona de un huevito de una mosca que pone 500 huevos, y en 15 días empieza a comer un residuo que para nosotros no tiene valor
y engorda 10.000 veces su peso, y es algo que contiene una grasa de muy buena calidad para la nutrición animal, contiene una proteína de una enorme biodigestibilidad, y aparte en sí mismo los insectos son parte de los alimentos naturales, ¿no? Que estos animales, los pollos, los cerdos, los peces, evolucionaron ingiriendo, ¿no? Entonces que nosotros en la intensificación eh, buscamos alternativas que nos sean más viables con esa intensificación. Y bueno, ahora los insectos aparecieron como un jugador que promete ser protagonista en los próximos años en lo vinculado a la nutrición animal, justamente porque incluso se puede alimentar de los purines de los animales que se producen en la misma granja, de productos y coproductos de incubación, por ejemplo, de cualquier tipo de producto orgánico. Entonces, nada, es una gran alternativa que promete al mismo tiempo, indirectamente, aumentar la cantidad de cereales o de granos disponibles para exportar, ya que se van a producir menos para la alimentación, para el consumo interno, ¿no? Bien, me quedo con esto que mencionaste de la composición nutricional que tiene y hago un aporte, estuve leyendo, vos corregime, que esta harina de esta larva tiene un 56% de proteína bruta. Sí, Y esto me parece impresionante, más aún considerando que la harina de soja no supera este nivel. Entonces, con esto en mente, ¿qué beneficios crees que tiene la larva de mosca frente a ingredientes tradicionales como la soja, por ejemplo? sí. Fundamentalmente, la harina de este insecto es tan voraz que transforma en cuerpo del insecto, ¿no? Gran parte de la química del residuo que consume. Entonces, es muy flexible también la proporción de proteína y la proporción de grasa. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el perujo de aceituna y las larvas vivas que obteníamos del perujo de aceituna tenían un 60% de grasa en base seca, ¿no? Tenía un 60% de grasa. Entonces, tiene tanto la composición de proteína como la de grasa tiene una flexibilidad muy grande. Al mismo tiempo tenía, por ejemplo, una tremenda cantidad de polifenoles. O sea que tenemos larvas bioactivas, ¿no? Con polifenoles que pueden llegar a tener un montón de beneficio en la nutrición de los pollos o de los animales que las consuman. Y en particular en relación a eso que vos me decías, de la competencia respecto a fuentes tradicionales, yo no lo diría como competencia, sino lo brindaría como alternativa, como una opción. La producción de esta larva no necesariamente es más barata, es parecida, pero tiene muy buena calidad, entonces puede llegar a tener muy buena competitividad en las primeras instancias del desarrollo animal, donde la calidad del alimento balanceado es determinante para los desarrollos posteriores. Entonces, para los primeros estadios, me parece que el larva de mosca o la harina de insecto, o incluso los insectos vivos o disecados, son una gran opción porque genera otros beneficios además de los nutricionales, ¿no? Ya que el propio picoteo, en caso de que no se ponga en la harina como formulación del alimento balanceado, también estimula el comportamiento y genera bienestar y genera otros beneficios fisiológicos que van en paralelo a los nutricionales, ¿no? Perfecto. Ahora te llevo lo que es el procesamiento de este material. Hay ciertas técnicas, como en muchas materias primas, que se utilizan para lograr la biodisponibilidad, como bien lo mencionaste, de ciertos nutrientes y de esta forma ir optimizando la digestibilidad. ¿Cómo son las técnicas que se utilizan para lograr la harina de este insecto y cuál sería el impacto por ahí de no aplicarlas? Fundamentalmente hay dos aristas importantes, ¿no? Que la primera es la sanitaria, la calidad sanitaria, y segundo, la calidad química del producto, ¿no? Como alimento balance, como suplemento dietario o como componente de la dieta. En cuanto a la calidad sanitaria, es importante cuidar todas las condiciones, cuidar el residuo a partir del cual se alimenta la larva, por eso por ahí fueron bastante controversiales los residuos animales, ¿no? Porque sanitariamente son más riesgosos que los residuos vegetales. Los residuos de origen animal, me refiero como alimento de la larva. Entonces, teniendo
dejando de lado todas las cuestiones sanitarias para tener un producto inocuo, ¿no? Para que podamos dárselo a los animales con seguridad. Desde la perspectiva química es muy importante no sobrepasar temperaturas, por ejemplo, cuidar las proteínas, digamos, al fin y al cabo. Entonces, que los procesos de secado no sean a temperaturas demasiado altas. Normalmente suelen ocurrir entre 70 y 80 grados la deshidratación del insecto. Luego se produce un escaldado primero para el sacrificio y para hacer esa sanitización inicial. Y luego del escaldado viene o un disecado. Hay diferentes formas de transformarlo. O bien un disecado de ese insecto y después una molienda y deslipidación, ¿no? Deslipidización. Se extrae el aceite, puede ser por prensado o puede ser como con un tricántero, con un dicánter, por ejemplo, por densidad en una pasta con agua. Entonces, bueno, es muy importante mantener todas las condiciones mediante las cuales se hace todo ese procedimiento para maximizar la calidad de los nutrientes en la harina final. Este deslipidizado, por ejemplo, es importante porque aumenta la cantidad de proteínas indirectamente de la harina proteica obtenida de larva y al mismo tiempo la calidad de las grasas obtenidas, ¿no? Bien, una de las preocupaciones que se mencionan sobre este alimento es por ahí la escalabilidad y el costo de producción, como bien por ahí lo mencionaste que era similar, pero puede que sea un poco hasta más caro. ¿Nos puedes hablar de las limitantes al momento de incorporar la harina de larva en las dietas? Es muy buena esa pregunta. Las limitantes principalmente van del lado del precio, del costo de producción, porque la gran mayoría de los proyectos hasta ahora han trabajado mucho con la principal premisa de obtener una harina de muy buena calidad, y en ese proceso se enfocaron en una conversión muy eficiente de la larva, del residuo en harina, en cuerpo larval, ¿no? Y eso fue lo que generó una inversión muy grande en estos primeros estadios hasta llegar a la etapa de transformación. Un excelente suplemento dietario, por ejemplo, sería la misma larva viva, ¿no? Que lo consume la mayoría de los animales. Todos en la práctica lo terminan consumiendo porque son insectos que terminan creciendo en la cama, ¿no? Entonces, producir un insecto vivo para que los animales lo consuman es algo bastante barato y muy accesible, y reduciría muy significativamente el precio del producto. Ahora, cuando ya hablamos de una harina proteica en específico para incorporar en formulados, ahí se encarece mucho porque necesitas este proceso de escaldado, primero una apropiada separación de larva, que por ahí esto es lo importante cuando vamos a escalar, ¿no? Una separación de larva y fertilizante o el FRAS, que se le dice, que es a todo lo que queda. Después un escaldado, después se separa en diferentes metodologías de procesamiento, que son, por un lado, armar una pasta con agua caliente similar a como se hace con el aceite de oliva, por ejemplo, cuando no es prensado, en donde se separa por densidad, el aceite se va arriba y la pasta se queda por debajo, entonces por centrifugación se extrae el aceite. Si no, se puede ir a un secado que compromete de alguna manera el índice de peróxido, entonces hay que manejar muy bien las condiciones de ese secado para no oxidar de más las grasas, ¿no? Pero los desafíos fundamentales están en el nivel de procesamiento que se necesita para llegar al consumo. Por eso el ideal sería consumir la larva viva, que no tiene procesamiento, y lo que encarece mucho el producto sería ese procesamiento para obtener una harina proteica que ya se deslipidizó, ya se deshidrató y tuvo que atravesar una molienda para poder ser trasladada y empleada, ¿no? Agustín, qué interesante todo lo que nos contás. Sin duda que es un producto que tiene muchísimo potencial, especialmente diría que en ciertos paradigmas productivos. Me gustaría volver a un tema que me parece particularmente interesante, que es cómo es que estas larvas pueden transformar residuos orgánicos en nutrientes de altísima calidad. Este concepto que se maneja de economía circular
me llama muchísimo la atención. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo es que las larvas logran cumplir con esta función tan importante? Sí, justamente una de las magias de esta cadena de valor, ¿no? De este sistema productivo, es que no tiene residuos, básicamente, porque todo lo que no va a alimentar animales puede ir a alimentar el suelo, ¿no? Los animales, tanto las larvas como los adultos, como las moscas, tienen mucha quitina en su exoesqueleto, ¿no? Esa quitina, en el contexto microbiológico y químico del desarrollo, del engorde de la larva, una fracción de eso se transforma en quitosano. Y el quitosano es una hormona vegetal que estimula el sistema inmune y que mejora muchísimo la producción vegetal. El desarrollo, fundamentalmente en los primeros estadios del desarrollo vegetal. Entonces, esta cadena de valor necesita mucho desarrollo todavía. Hay muchos proyectos que están apareciendo y cayéndose en esta instancia porque están en los primeros estadios de desarrollo de la cadena de valor y están buscándose todavía los nichos y los desarrollos de tecnología, la ciencia misma, buscando aplicaciones que hagan esta cadena de valor más rentable y competitiva, ¿no? Ahora estamos trabajando mucho, en particular con el fertilizante, para ver cómo incrementar el contenido de quitosano, ¿no? Sin encarecer mucho el producto. Bien, y Agus, en su investigación han notado algún sustrato mejor que otro para el desarrollo o el engorde de estas larvas. Sí, definitivamente. De hecho, nosotros trabajamos con bagazo de cerveza, donde teníamos un ciclo que se completaba en 12 días y con el alperujo de aceituna se completaba en 18, que siguen siendo tiempos incomparables con la producción animal en sí mismo. Pero el desarrollo de la larva depende mucho de la calidad química y nutricional del residuo que se le dé como sustrato, ¿no? Agus, según tu experiencia, ¿qué estaría faltando para desarrollar esta cadena de valor? Ahí puedes explayarte en cuestiones de aspectos regulatorios. Bueno, justamente ese es un tema clave, ¿no? La seguridad jurídica es determinante para que un inversor pueda acercarse a esta potencial cadena de valor que hoy en día es muy riesgosa simplemente porque no existe, ¿no? Entonces, viste que yo te mencioné un montón de formas de procesar la larva de mosca. La larva se puede consumir viva, se puede consumir seca, se puede consumir como harina desgrasada, se puede consumir el aceite por separado. Asimismo, el fertilizante que se produce también tiene muchos potenciales usos y aplicaciones y formas de aplicarse. Entonces, es una cadena de valor que está en desarrollo, cuyos productos se están terminando de estudiar y hoy no tenemos ni siquiera un aspecto regulatorio apropiado que estimule o incentive a que privados se animen a invertir en este sector, ¿no? Los productos todavía no tienen valor de referencia, entonces no tienen un precio definido hoy en el mercado, por lo tanto es riesgoso de entrada y extremadamente novedoso. Entonces necesitamos una regulación que se adapte a esa novedad. Hay muchos tipos de insectos que se podrían producir. La regulación que tenemos hoy, que es la resolución 1039 del 2024, del año pasado de SENASA, incorpora un capítulo nuevo en el reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, en donde regula a los establecimientos de los elaboradores de productos y subproductos derivados de insectos. Y en esa normativa es muy restrictiva en los insectos que se pueden producir, como bien decía recién, y al mismo tiempo limita mucho la potencial aplicabilidad. Por ejemplo, sin argumento académico de respaldo, no permite la aplicación de insectos en bovinos, por ejemplo, cuando ya se sabe que no representa, cuando hay innumerables estudios que muestran o ponen en evidencia que no existe un riesgo sanitario para el bovino. Incluso se podría regular los sustratos, los residuos a partir de los cuales se alimentan los insectos destinados a la alimentación animal, en todo caso. Pero bueno, ni siquiera eso, directamente optaron por prohibirlo. Entonces también eso limita mucho
el potencial mercado y la potencial aplicación y el negocio y la tentación que puede llegar a tener un periodo en arriesgarse para explorar esta cadena de valor, ¿no? Somos un país de una enorme potencial y productividad agrícola ganadera. Entonces el potencial del desarrollo de insectos que procesen los residuos orgánicos que todas esas industrias, incluso la industria de alimentos, también producen, es algo que nos daría una competitividad tremenda, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Un propio establecimiento generador de residuos transformaría sus residuos de un pasivo a un activo de mucho valor, o que se le puede sacar mucho valor económico. Y eso mejoraría la competitividad de todo el sistema productivo, ¿no? Entonces, me parece que hay muchos países en Europa, en Estados Unidos, en Sudáfrica, ni hablar de Asia, que son pioneros y hace miles de años que alimentan sus animales con insectos en Asia. Hoy tenemos numerosas empresas en Estados Unidos, en Chile, por ejemplo. En Chile tenemos 2 o 3 proyectos grandes que están produciendo solado negro fundamentalmente para alimentar a la piscicultura, ¿no? La harina de insectos normalmente tiene alrededor de un 10, un 13%, la harina de pescado, ¿no? Del pescado criado en cautiverio, tiene entre un 10 y un 13% de harina de carne que viene de un pescado que se obtiene del mar directamente. Este insecto puede sustituir gran parte de esa harina de pescado, entonces mejoraría mucho también la competitividad de la industria de pescado, de la piscicultura, y reduce mucho el impacto ambiental también de eso, ¿no? Porque depender de un pescado que se obtiene del mar con los ciclos estacionales de su abundancia también hace que la industria sea muy cara en algunos aspectos, ¿no? Que la producción. Así que definitivamente la harina de insectos o la industria de los insectos necesita un verdadero compromiso estatal de los organismos regulatorios para estimular o incentivar también a que el sector privado se anime a invertir y a desarrollar alternativas, junto con el sector público de investigación, que estamos generando información, que estamos mostrando por ahí las bondades y también los riesgos implicados en la producción de insectos, ¿no? Que está bueno que se sepa, que se valide localmente con determinados insectos, con determinadas cadenas de valor, con determinadas formas de producir, la gente, el clima, la energía, todos los insumos tienen precios y características distintas en todos los lugares. Así que una industria de insectos en Argentina no necesariamente tiene que ser igual que la chilena, la estadounidense o la asiática, ¿no? Bien, Agus, qué interesante todo lo que has compartido. Y ahora, como última pregunta, ¿qué consejos le darías a aquellos productores que están considerando, que están pensando en incorporar este producto en la dieta de sus aves? ¿Por dónde arrancan? ¿Por dónde comienzan? Bueno, yo creo que la primerísima etapa es validar cuáles son los residuos, mejor dicho, valorar si los residuos que ellos producen son eficaces, eficientes o pueden ser aprovechados, ¿no? Apropiadamente por la larva de mosca para engordar, para crecer. Eso en particular es un servicio que empezamos a prestar en el instituto nuestro, en CONICET, justamente para promover, para estimular a que no se hagan con inversiones muy pequeñas. Un productor ya sabe si sus residuos pueden o no ser transformados por la larva de mosca soldado. Entonces, de esta manera se pueden modelar productividad. Entonces, cuánto residuo voy a transformar, cuánto fertilizante voy a obtener, cuánta larva voy a obtener, cuánto del alimento convencional de mis gallinas o de mis pollos puedo reemplazar procesando esta cantidad de residuos y en cuánto tiempo. Son muchos indicadores que te permiten validar una idea, ¿no? Entender si vale la pena o no vale la pena, simplemente el tiempo que uno le va a dedicar, porque hay mucha gente que se dedicó a producir un criadero y cuando llegó el momento de procesar el residuo se le morían las larvas y el residuo no le podía, no le servía. Entonces, esta primera instancia de validación es determinante,
Y junto con esta instancia de validación, después puede pensarse en buscar otro tipo de residuos, en armar un criadero ciclo completo, cosas que produzcan huevos y produzcan sus propias larvas y sus propios adultos. Y es algo cuya sistematización no es demasiado cara. Es bastante simple y es algo que con un mínimo mantenimiento se puede mantener en círculo permanente. Con las mismas moscas que producimos, una parte de las larvitas con las que alimentamos las gallinas, las separamos y las dejamos pupar y que termine su ciclo para generar adultos, que después van a poner los huevos que van a generar las nuevas larvas y mantener todo el ciclo funcionando. En sí mismo es algo súper práctico. Estamos acostumbrados en la producción animal a renegar muchísimo más para producir proteína y a pagar muchísimo más por el alimento de nuestro convertidor de proteína, de nuestro generador de proteína. Así que la verdad que los insectos son una enorme posibilidad y tienen un enorme potencial. Y yo genuinamente creo que acá a 10 años los insectos van a ser la principal proteína animal, de alimentación animal, que se va a utilizar en las raciones. No tengo duda. Excelente estas conclusiones finales, Agus, y muchísimas gracias por venir y compartir todo este conocimiento. Ha sido de gran interés y agradecerte nuevamente tu tiempo y predisposición para con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes, realmente es un placer y realmente quiero agradecerles particularmente tenernos en cuenta también para estas cosas, porque estamos en un momento muy difícil de la ciencia y del desarrollo científico, donde gran parte de nuestros recursos con los que trabajamos se cayeron, donde hay un montón de colegas que están eligiendo otras posibilidades, otras formas de trabajar. Entonces, que nos apoyen también y que mostremos que hacemos cosas que contribuyen al aumento de la competitividad de la industria nacional en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es algo que en la práctica nos ayuda a todos y que estamos en una etapa en la que necesitamos mucho, tanto del sector privado como de los productores de contenido también, para mostrar lo que estamos haciendo y que somos personas de carne y hueso, ¿no? Que también nos levantamos a la mañana, trabajamos todo el día, nos embarramos y nada, hacemos lo que hacemos todo el mundo. Entonces, nada, muchas gracias por tenernos en cuenta.